Cada vez que veo una película sobre cómo un famoso logró su fama mundial, despierta en mí un sentimiento de esperanza sobre cómo todos los sueños se pueden cumplir y hacer realidad. El problema es cuando después de estar sumergida en la historia por 2 horas, tengo que enfrentarme a mi realidad en donde no son tan fáciles las cosas. Los buenos y quienes se esfuerzan no siempre obtienen lo que quieren y lograr cumplir tus sueños muchas veces significa hacer sacrificios que incluso ponen en juego tu integridad. Pero aún así, cada vez que una de estas películas se estrena, yo estoy ahí emocionada esperando para verla. Y claro, porque son películas que transmiten esperanza y son motivadoras. Pero también con ellas surgen ciertas preguntas, como ¿qué tan posible es llegar a esto? ¿Y por qué como sociedad estamos tan obsesionados con la fama y el reconocimiento mundial? ¿Y qué dejamos de nosotros por el reconocimiento ajeno? Por eso hoy vamos a hablar sobre la fama y lo aspiracional, poniendo el enfoque en la película Betterman. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Serena y hoy les traigo otro video donde nos hacemos preguntas e intentamos profundizar un poco más en nuestra realidad. Peterman es una película estrenada en 2025 que narra la vida y el ascenso a la fama del cantante Robbie Williams. Como clásica biopic tiene todos los ingredientes necesarios para entretener. Un niño con un contexto humilde, un sueño, unas cuantas tragedias, pero sobre todo el mensaje de que cualquiera que quiera y se esfuerce lo suficiente va a lograr cumplir sus sueños. Esta película nos muestra un personaje que se esfuerza por cumplir todas sus metas y que con todas sus ganas logra volverse reconocido mundialmente. Tiene sus momentos de tensión donde todo parece que se va a perder, pero con el poder de la voluntad todo mejora. Y el personaje aprende de sus errores y crece como persona, porque a pesar de ser una persona con una gran fortuna, no deja de sufrir. Aún así, a pesar de todo lo negativo que se muestra de la fama, el sacrificio, el dolor, los problemas interpersonales, las drogas, seguimos romantizando todo eso. Y sin importar en qué ambiente te muevas o a lo que aspires, siempre se busca la aprobación ajena. Y ahí está una cultura que nos hace creer que si nos esforzamos mucho lo vamos a lograr. Existen muchas otras películas que utilizan la misma fórmula, como Rocketman, Bohemian Rhapsody, Oppenheimer, La Red Social, entre muchas otras. ¿Por qué no importa cuál sean tus intereses y motivaciones? Con un buen enfoque, un guión curado, un buen diseño de vestuario y siguiendo la estructura dramatical clásica, el cine puede hacer de tu vida y de tu persona un ejemplo a seguir para otros. Obviamente obviando ciertos detallitos no favorables. Entonces, si existen todas estas películas, ¿por qué hoy hablamos de Betterman? Creo que con esta película pasa algo particular. La historia realmente parece narrada por el cantante y no por la visión que otros tienen de él. Me parece que eso ayuda a conectar aún más con el personaje. Quizás lo que tenga para decir sea parecido a todas las demás películas, pero al hacerlo personal se vuelve especial. No teme mostrar sus bajezas y sus errores graves. William es una persona más que cuestionable y la película no deja de recordárnoslo todo el tiempo e incluso se ríe de sí mismo. Por eso no es casualidad que la figura que lo representa sea un mono. Por lo general los actores que interpretan a los personajes de estas películas apenas sí se asemejan o suelen ser estéticamente más hegemónicos. Robin en Betterman es un mono porque, al igual que un mono de circo, busca entretener. Es el payaso, por así decirlo, quien sin importar que quede en ridículo, se humilla para divertir. Quizás suena sumamente subjetivo, pero Betterman se siente como una película con alma, y creo que realmente podemos ver al cantante en cada minuto del film. Sigue siendo aspiracional, pero no por una vida perfecta, sino por lo humano. No queremos ser él, pero queremos su forma de enfrentarse a los problemas, su manera de admitir sus errores, su forma de mostrar su vulnerabilidad. Todo esto mezclado con canciones que parecen explícitamente escritas para la película, a pesar de haber salido mucho antes y no todas haber sido escritas por él. A nivel visual también es muy buena. Tiene una puesta en escena muy interesante y el juego que hace entre lo onírico y lo real es emocionante. La película narra de manera visual todo lo que el personaje va viviendo. No hace falta que el narrador te cuente qué está sintiendo en ese momento, ya que te lo está mostrando y te lo está haciendo experimentar a través de la imagen y el sonido. No busca solo contar la vida de alguien, sino que realmente busca ser una experiencia para el espectador y que podamos entender el lado B de la fama. Y acá surge esta pregunta, ¿por qué si estas películas muestran el lado menos favorable de la fama, aún así seguimos aspirando al reconocimiento? Para hablar de esto tenemos que hacer un breve recorrido histórico. A lo largo de la historia, las figuras de admiración fueron cambiando según la cultura dominante y las necesidades.
En la Edad Media, las figuras centrales que marcaban la manera en que se debía vivir eran los reyes y los nobles, que eran figuras de poder y riqueza que eran admiradas por su autoridad y privilegios. Su posición y dominio eran elegidos por descendencia y por fuerza divina. No es que cualquiera pudiera aspirar a eso, aunque sí tenemos historias de quienes lo intentaron y que por medio de la fuerza y la estrategia lo lograron. Estas figuras marcaban el estilo de vida, cómo se debía hacer, cómo actuar y cómo vestirse. Su aporte social era meramente representativo y no todos cumplían roles que tuvieran fines reales. Dando paso a la modernidad comenzaron a tener relevancia los artistas y los músicos como Leonardo da Vinci o Bach, quienes eran admirados por su genialidad y creatividad. La fama comenzó a depender del talento y la obra personal, aunque seguía estando ligada a Dios y a las personas con poder. El talento era algo con lo que se nacía, no algo que se cultivaba, y era el propio Dios el que daba este talento, y las personas nobles quienes lo validaban. Eran admirados por lograr cosas que otros no podían hacer y por eso se codeaban con personas con poder. Por sus grandes hitos pasaron a ser iconos de la historia de la humanidad y eran validadores de lo que debía estar en auge y lo que se debía descartar. Durante el siglo XX surge el cine, la radio y más tarde la televisión, dando lugar a las celebridades del cine y la música, que se vuelven masivas y públicas. Ya no son los nobles los que deciden quiénes valen y quiénes no, sino que es el público quien le da entidad a la fama. Personas destacadas como Elvis Presley y Marilyn Monroe se vuelven íconos gracias al público. Ya no solo se admira a las personas por su talento, sino también por su carisma, imagen pública y presencia mediática. Y esto es clave, el estilo personal que se muestra y la forma de vida que se lleva eran fundamentales para la fama. Ya no importaba solo el talento, debían ser cuidadosos con quiénes se juntaban, qué ropa usaban, cómo hablaban o cómo se comportaban. Marcaban a qué se debía aspirar, qué figura tener, qué estilo de peinado llevar o qué ropa vestir. Cada cambio que realizaban era seguido por miles de personas como algo indiscutible. La admiración se volvía accesible y global. Pero ahora eran los grandes productores y los adinerados quienes comenzaban a regir el mundo de la fama. Tras bambalinas eran quienes decidían quién tenía oportunidad y quién. Y así llegamos al siglo XXI. Con el auge de las redes sociales y la accesibilidad, la fama se democratizó y la aspiración se centra en lo visible y la interacción con el público. Surgen así los influencers y creadores de contenido digital. Las leyes de la fama cambiaron. Cualquiera que tenga el aspecto aceptable por la sociedad puede aspirar a ser admirado. Pero como vimos en este breve recorrido histórico, quien tenga el capital económico sigue teniendo el poder. Si bien hoy en día cualquiera que cuente con un celular y acceso a internet puede mostrarse a los demás y aspirar a la fama, no es tan simple como subir un video creativo, interesante y bien pensado e inmediatamente volverse viral. Existen sesgos que se ponen en juego a la hora de la viralidad. El aspecto físico es fundamental y con las tendencias políticas cada vez más dirigidas a la derecha surgen ciertos puntos claves a la hora de lograr la fama. Quienes designan quién lo logra son las marcas de productos, quienes invierten y pagan a los influencers. Para estas es más sencillo elegir a personas sin ideas marcadas, vacías por así decirlo, y construir una identidad alrededor que sea conveniente a lo que se busca vender. La aspiración ya no es talento o habilidad, hoy se busca el reconocimiento en los followers y en el dinero. El consumismo masivo de productos que no necesitamos es la moda. Y aspiramos a lograr tener dinero para luego mostrárselos en redes, y así mostrar viajes, fiestas, objetos de valor, etc. Ya no importa qué aportes, sino cómo te veas y qué tan polémico logres ser. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué a lo largo de la historia buscamos esta fama y ser valorados? Como podemos ver en este recorrido histórico, no hay una cuestión objetiva que vuelva a alguien relevante o famoso. La fama es una construcción social que responde a un contexto y surge como una necesidad de justificar nuestra realidad. En un momento de la historia, la admiración surgió como la necesidad de marcar una diferencia social entre quienes tenían el poder y quienes no. Algo así como nosotros tenemos poder porque desde que nacimos somos superiores a ustedes. Y después llega el talento como prueba de que esas personas podían producir cosas que otros no y por eso valían más. Vale aclarar que esto era solamente porque tenían un contexto social y económico diferente, no por ser únicos.
Obviamente también existía ese talento, pero había otras cosas que influían. Pero llegó un momento en que ese talento no valía por sí solo. Tenías que demostrar que tu vida realmente era mejor que la de los demás. Era más divertida, más interesante, etc. Y hasta que llegamos al presente, que es un momento de hiperconsumo e hiperinformación. Tenemos acceso a gran cantidad de cosas y el consumo es cada vez más inmediato. No tenemos interés por conocer las cosas en profundidad. La superficialidad está al orden del día. Como todo es pasajero, no me voy a molestar en cavar hondo en eso. Por eso, cuanto más sencillo de entenderse algo, mejor. Y esto se traslada a la fama. Todo es blanco-negro, sos o no sos. No hay lugar para matices. Y cuanto más clean look seas, más blanco y más vacío, mejor. ¿Por qué? Porque te vas a poder amoldar a lo que se necesita para vender. Esto no surge solo con las redes sociales. No es que hay que de repente cerrar Instagram y TikTok porque, oh por Dios, Satán nos arruina la vida. Ya veníamos viendo antecedentes de esto, por ejemplo en la música pop de los 90, en las boy bands, en los idols del K-pop, que eran fórmulas no personalizables que cumplen con los mismos estándares. ¿Esto quiere decir que eran malos? No, simplemente que eran iguales todos. Y volviendo un poco a la película, ¿y por qué digo que esta película tiene alma? Porque un poco se enfrenta a esto. No es un espacio en blanco donde poner cosas, es un personaje complejo con su propia identidad que busca contar con una historia que en cierta medida es real. Pero obviamente caen los típicos clichés del éxito y el esfuerzo. Esta película, al igual que muchas otras del género, nos hace creer que el esfuerzo es igual al éxito. Si vos das todo de vos y luchas por tus sueños, no importa quién seas o de dónde vengas, lo vas a lograr. Esta idea de meritocracia, que se contrapone a la idea de heredado de la Edad Media, contiene fallas inherentes, ya que algo que nunca se puede negar es de dónde venimos y las oportunidades con las que contamos. Muchas veces se nos hace creer que si hacemos el suficiente sacrificio vamos a lograr nuestros sueños, pero dependiendo mucho de nuestra realidad, nuestro sacrificio va a ser muy diferente. Y muchas veces ese sacrificio nos hace dejar de lado relaciones, comprometer nuestra salud mental y poner en juego nuestra ética. Hay una idea en el mundo de la fama y la meritocracia de que el fin justifica los medios. No importa cómo. Esforzate para lograrlo sin importar nada más. Como es el caso de la película, no importa cuánta droga te tengas que meter para poder salir a un escenario, hacelo, si eso te mantiene en camino a tu objetivo. Obviamente esto es algo que nunca se va a admitir, porque como muchas cosas similares, la fama tiene una doble moral. Hace todo por lograr ser reconocido, pero en el camino mantener los valores éticos y morales que socialmente se esperan. Por ende, drogate pero no lo digas, y que no se te note. Lo más importante de esta historia es la esperanza. Porque no importa qué tan mierda sea tu realidad, con el poder del amor y la voluntad lo vas a lograr. Si hay algo que tenemos los seres humanos es las ganas de demostrar que valemos. Y estas historias nos inspiran, nos motivan y nos dan esperanza de que todo es posible. Porque no importa si sos un millonario que tiene todo o una persona que tiene que matarse trabajando para poder comer. Porque algo que nos une son los conflictos personales. Obviamente sacando ciertos detalles, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de todo y a lo largo de la historia buscamos ese reconocimiento. Para la psicología de diferentes autores, el deseo de la fama surge de varias cuestiones. Una de ellas es la necesidad de reconocimiento. Cuando las personas cuentan con las necesidades básicas cubiertas, surge la búsqueda de amor, de pertenencia y de reconocimiento. También muchas veces tiene que ver el bajo autoestima. Nos empuja a buscar un refuerzo positivo externo para sentir que tenemos éxito. Puede existir también una necesidad de demostrar que uno puede ser mejor o la necesidad de tener poder para influir sobre otros. Si se enfoca desde una idea evolutiva, se podría pensar que quienes tienen éxito tienen recursos y protección. Sin importar la razón, lo que sí podemos decir es que nuestras razones cambian según su contexto y circunstancias, pero aún así esa necesidad siempre está presente. Muchas veces llegar a la fama para ciertas personas suele significar cubrir ciertas necesidades. Hoy en día la fama y el dinero van de la mano, y es por eso que uno tiende a buscar ese éxito para poder solventar necesidades básicas. Independientemente de nuestras características, clase social o contexto histórico, hay algo que compartimos como seres sociales, la necesidad de aprobación de nuestros pares. Esto es lo que nos da valor y le da sentido a nuestro trabajo. El reconocimiento de otros nos impulsa a seguir por ese camino y nos hace sentir un poco más cerca de lo que creemos que es el éxito.
De más está decir que estos son construcciones sociales y acuerdos que tenemos, no son la verdad absoluta. Eso quiere decir que no siempre lo que hacemos bien tendrá la aprobación de otros o como suele pasar, muchas veces cosas que uno hace mal tienen gran aceptación. Es fundamental tener conciencia de nuestros propios valores y ser fieles a lo que uno quiere. La vida real es mucho más compleja de lo que uno ve en una película, pero eso no quita que estas historias nos inspiran a seguir soñando y esforzándonos. Nos recuerdan que el camino hacia nuestros objetivos vale cada paso, aunque no siempre haya un final perfecto, que lo importante es el viaje y no el destino. El destino es solo lo que nos motiva a caminar. El verdadero aprendizaje está en lo que hacemos mientras tanto, en lo que aprendemos, y eso lamentablemente es muy poco probable que los otros lo vean. La lección que suelen dejar estas películas es que la persona por la que más nos tenemos que preocupar por lo que piensan es uno mismo, y que al mayor reconocimiento que podemos tener viene de adentro. Y el éxito no siempre significa lo que otros nos dicen que es. Bueno, hasta acá el video de hoy, gracias por verlo. Si les gustó, déjenle me gusta y un comentario, eso siempre ayuda. Y si es la primera vez que me ven y les interesa lo que tengo para decir, pueden suscribirse. Y nuevamente gracias por ver el video. Y como siempre les dejo una pregunta. ¿Ustedes creen que la fama es un objetivo deseable o es más importante encontrar satisfacción personal? ¿Y qué es la fama para ustedes y el éxito? Así que nada, los dejo. Muchas gracias por ver, nuevamente gracias por ver el video. Y recuerden, preguntarse también es una manera de habitar el mundo. Nos vemos la próxima.